Zoraida, Dios te bendiga, ¿me escuchan bien? Saludos para ustedes, el Señor esté con ustedes. Igual aprovecho y saludo a todos nuestros hermanos de la iglesia Una Esperanza ya en Delaware. Que el Señor les bendiga y esté con ustedes. Gracias por la invitación y por la oportunidad de predicar la palabra junto a ustedes. Les felicito por el orden que han tenido en el culto, porque yo sé que no es fácil hacerlo a nivel técnico como lo han hecho, y les felicito por tener ese orden tan maravilloso, por las alabanzas y por la programación especial que hemos compartido hoy. Bien, aprovecho y saludo también a tanta gente que nos está sintonizando por YouTube a través del canal de la iglesia en Delaware, y también a través de Facebook, a través de nuestros canales. Agradezco a Tiempo Actual, que está conectado vía Facebook con nosotros, y también a través de nuestro portal Coronado Oliver en Facebook. Nos pueden estar escuchando y sintonizando. Zoraida, quiero aprovechar y saludar porque vi que entre la programación estuvo el pastor Darío Hervis, un pastor y un amigo de años acá en Venezuela, que sé que está viviendo allá en esa zona. Así que le mando un abrazo muy especial a Darío y siempre le recuerdo con cariño. Y pues ha sido un placer verte, Darío, ahí conectado. Bien, hoy vamos a compartir un tema bien interesante. Saludo a todos los que están en Zoom. Quiero decirles que los que están en Zoom y también a través de otros medios tendrán la posibilidad de hacer alguna pregunta durante el tema. Yo voy a hacer por lo menos 2 paradas y le voy a pedir a Zoraida si nos puede ayudar, quizá en el chat de Zoom. Pueden colocar alguna pregunta o a través de YouTube, y la hermana Zoraida buscará la más relevante en relación al tema para compartirla con nosotros y poder nosotros responder en vivo sobre estas preguntas que nos hagan. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan, porque va a ser un medio por el cual podemos tener interactividad. A mí me gustan más los temas, Zoraida, que son, como los llama la sierva del Señor, conversacionales, porque uno aprende mucho más. Ahora bien, ya he explicado un poquito cuál va a ser el método. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan mirar allí en su pantalla lo que voy a estar presentando, o los textos que voy a estar presentando. Y hoy vamos a tener un tema interesante que tiene por título Panorama Profético, un tema súper interesante porque queremos evaluar a nivel de la escritura, del espíritu de profecía, las noticias y de todo lo que está pasando en el mundo, en qué momento estamos en las profecías, porque hoy día es la pregunta que se hace la gente. Hay mucha confusión y hay mucho temor en cuanto a los días que vivimos, y no es para menos, sobre todo por la pandemia que está viviendo el mundo, una pandemia terrible, una pandemia que ha encerrado a la gente y también que ha causado ciertos temores, sobre todo porque hay una caída a nivel económica y hay una situación que es bien compleja, y por eso este tema va a ayudar mucho. Ahora, este tema va a tener 2 caras, ¿ok? Como una moneda, va a tener 2 caras. Por un lado, voy a estar mirando y utilizando algunos capítulos que son claves en la escritura para nosotros ubicarnos en las profecías, pero por otro lado, la otra cara de la moneda va a ser entender qué es lo que señalan las profecías, porque hay 2 cosas importantes a la hora de estudiar la Biblia: que entendamos las profecías, pero también hacia dónde están apuntando o a quién están señalando. A veces hay un desequilibrio y se habla mucho de profecía, pero no se habla realmente hacia dónde ellas apuntan. Por tal razón, voy a invitarles a tener ahora mismo una palabra de oración. Acompáñenme, aunque hemos orado. Me gusta orar mucho, porque sin duda a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender la palabra de Dios. Oremos. Padre, abrimos tu palabra con la certeza, la confianza y la seguridad que nos da tu Espíritu Santo de poder compartir las buenas nuevas del Evangelio. Gracias, Señor. Guíanos en cada palabra, guíanos, Señor, y abre nuestros corazones, mantén los sistemas conectados y la energía y toda la gente que está sintonizándonos. Y agradecemos, Señor, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Delaware, que nos ha invitado, y a los medios que se están uniendo para la propagación de este tema. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien,
El texto que hemos compartido, que fue el texto inicial, se halla en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso dice así: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. El apóstol Pablo está haciendo una clara conexión, que quiero que la noten, entre las profecías y la parte espiritual. ¿Por qué razón? Porque ambas se complementan, ¿ok? Las profecías están dejadas o están dadas para que nosotros entendamos sobre todas las cosas el tiempo que estamos viviendo, para que haya una preparación espiritual. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué tanto énfasis en las profecías y no están haciendo énfasis en la parte de preparación? Y a veces esto es real. A veces hay un énfasis muy grande en lo que está pasando en el mundo, pero no en cuanto a la preparación. Y Pablo decía que las profecías tienen como fin mantener el espíritu de preparación diariamente listo, y que nosotros no perdamos el norte, que es estar listos para el encuentro con Jesús. Ahora bien, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Será que Dios de alguna manera está perdiendo el control de lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Por qué están pasando tantas dificultades juntas? Yo le contaba a Zoraida cuando me invitó, bueno, el año pasado, y me confirmó la cita de este sábado. Yo le decía, Zoraida, en un mes he perdido 3 seres queridos, 3 seres directos, cercanos a mí. Y cuando me tocó predicar y tener un tema en el último de los seres queridos que perdí, yo le decía a la gente, no es normal que yo esté en este lugar con un tapaboca, teniendo un tema para ustedes, y que este sea la tercera persona que en menos de un mes yo esté teniendo que ver cómo desciende al sepulcro. Es algo anormal. Está pasando algo bien extraño en el mundo. Pero Dios está en el control. De hecho, uno de los textos que nosotros citamos mucho es Habacuc 2:20, fuera de contexto. Lo utilizamos en la Biblia, pero realmente Habacuc, cuando lo citó en un tiempo de confusión, de calamidad en el mundo, que también él estaba experimentando, y Habacuc dijo, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En pocas palabras, no tenemos que preocuparnos en cuanto a quién dirige las cosas en este mundo, porque Jehová sigue sentado en el trono. Eso es lo que está diciendo Habacuc. A mí me gusta siempre comparar la manera en que los profetas veían las cosas. Por eso voy a citar a Elena de White, porque considero que es una profeta y más para nuestro tiempo, y ella amplía lo que Habacuc miró en sus tiempos, pero ahora lo amplía hacia nuestros tiempos. En Joya de los Testimonios, ella dice, con infalible exactitud, el ser infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Si ustedes notan, Dios tiene una cuenta, y una cuenta que no es solo con Venezuela, no es solo con Estados Unidos, no es solo con Chile o con Perú, no. Es una cuenta con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia, noten, ¿no? Hay 2 caras de la moneda siempre. Con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Entonces nosotros vemos que los profetas, Elena G. White, al igual que el apóstol Pablo, hace una comparativa o hace un equilibrio, ¿no? Dios no ha quitado su mirada del mundo. Él está mirando lo que está pasando. Él está juzgando a los que están en el poder, a los que habitan en cada nación, pero al mismo tiempo está llamando a preparación, a arrepentimiento, y tiene una cuenta abierta, y cuando ésta llegue a su punto que él ha fijado, comenzará el misterio de su ira. Y quiero decirle que nos estamos acercando rápidamente a ese ministerio que el Señor va a abrir, que es algo bien extraño, algo bien raro en Dios sobre todas las cosas, y tengo que decirlo de esa manera. O sea, para Dios la ira es algo que tristemente lo tiene que hacer por justicia, pero
no se goza en ello. Ahora, usted tiene en la pantalla una imagen que yo quiero compartirla, porque ahora voy a hacer un breve repaso de lo que ha sido o de lo que son algunas profecías que apuntan a tiempos que ya han pasado, y vamos a ir avanzando hasta nuestros días, porque es importante que entendamos las profecías desde atrás hacia adelante. La Iglesia Adventista es historicista, y esto es importante porque nos permite entender lo que ha pasado a la luz de las profecías y lo que va a pasar, pero también nos permite entender cómo, porque siempre los profetas dicen que las cosas han de repetirse en muchas formas. ¿Ok? La historia se repetirá en muchos puntos que son claves que nosotros tenemos que observar hoy día en 2021. Voy a citar una profecía que es muy conocida. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Yo quiero que noten cómo Pablo conectaba la venida de Cristo con un movimiento apóstata en la iglesia, ¿ok? En la iglesia cristiana de su tiempo, un movimiento apóstata. Estaba muy estrechamente conectado. Y luego dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que la apostasía está ligada con un movimiento que intentará controlar el mundo, porque el hijo de pecado o el hombre de pecado apuntaba al papado. Luego dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí nosotros podemos notar que Pablo dice que cuando este poder se levante, no va a haber, va a tratar de unificar las religiones en un solo grupo, y pues el que no le guste va a pasar a ser un claro adversario, y está ligado a la apostasía de la iglesia, y está ligado a la aparición de este poder, y está ligado a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego él añade, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste este poder. Algo lo detenía en los días de Pablo, y quiero decirles que hoy día algo lo está deteniendo también, porque esto mismo se va a repetir. Lo que estamos mirando en 2 Tesalonicenses 2 se cumplió en los días de Pablo, pero también se va a repetir en nuestros días. Y luego dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y quiero decirles algo, el misterio de la iniquidad hoy día está activo, ¿ok? Ya está en acción, pero hay algo que lo detiene hasta que esto se ha quitado. Y yo pregunto, en los días de Pablo, ¿qué detenía este misterio? ¿Qué detenía o qué hacía que este misterio se detuviese o se frenara? Quiero compartir esta cita del Comentario Bíblico Adventista que se apoya en Conflicto de los Siglos, página 53. Mire cómo lo dice. Algunos afirman que el poder que retenía el Imperio Romano, o el poder que retenía era el Imperio Romano, o sea, como tal, lo que impedía, dice el Comentario Bíblico Adventista, que la Iglesia se uniera con el Estado, que esto significa el poder del inicuo, unión Iglesia y Estado, era el Imperio Romano, ¿ok? Roma estaba bien establecida políticamente, estaba aún unificada, aún organizada, y lógicamente ella decía, no va a haber iglesia más Estado. Luego dice, las persecuciones paganas impedían la tendencia de la iglesia de adoptar costumbres y creencias paganas, y así detenían la aparición del papado. Me llama la atención, ¿no? Que el poder romano perseguía a la iglesia, que en aquel tiempo había salido de las manos de Jesús, y esto impedía, estas persecuciones impedían que se adoptaran las costumbres y creencias paganas. Luego dice, quizá Pablo no identifica aquí el poder que retiene
porque está tratando un tema muy delicado y no se atreve a ser más explícito por temor de causar otra persecución sobre sus conversos si la carta caía en manos del enemigo o de enemigos. Lógicamente, Pablo no es tonto y Pablo dice, yo no voy a decir cuál es el poder de frente, porque si esta carta llega a caer en manos de Roma, vamos a tener problemas serios al yo decir semejantes cosas, ¿no? Entonces, aquí claramente se nota, mis hermanos, que las naciones bien organizadas y la separación iglesia y Estado es lo que detiene o detenía en tiempos de Pablo el poder que se levantaría, el poder papal helínico, y en nuestros días es la misma situación, no hay diferencia. Hoy día la iglesia y el Estado no se juntan porque hay un Estado, entre comillas, aún bien organizado, ¿ok? Bien organizado. Ahora, hasta aquí yo creo que estamos bien. Yo no voy a parar todavía porque hasta aquí yo creo que vamos bien. Pero sí quiero hacer un resumen de lo que ocurrió desde el momento en que Roma cae y entonces se levanta este poder, y voy a revisar, como les conté, otra profecía que tiene que ver con estos puntos. Y está en Daniel 11, y que el conflicto de los siglos refiere de manera indirecta. Y voy a aprovechar el tiempo y voy a ubicarme específicamente, hermana Zoraida y hermanos que nos están sintonizando a través de todas las redes, voy a ubicarme específicamente en los puntos de la profecía de Daniel que me interesa para que nosotros vayamos hacia adelante y usted diga, ya sé dónde estamos en este versículo. Por ejemplo, en Daniel 11.1, y yo mismo en el año primero de Darío, en el medio estuve para animarlo y fortalecerlo. Y luego dice, y ahora yo te mostraré la verdad de aquí, que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte, con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces, si usted nota el verso 1 y 2 de Daniel, se halla entre el reino de Medo-Persia y el reino de Grecia. Y si yo avanzo, luego dice el Daniel 11.3, se levantará luego un rey valiente, eso nos ubica en el reino de Grecia. Este rey es Alejandro, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado, repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro Magno no tuvo descendencia, él murió siendo muy joven, conquistó todo lo conocido en apenas 30 años de edad. Imagínense que Alejandro Magno hubiese vivido 100 años. Pero la providencia detuvo eso, no tuvo descendencia, así que el reino se dividió en 4. Y de estos 4 partiría ahora Roma, el siguiente reino en el orden que da Daniel en la estatua de Nabucodonosor. Primero Babilonia, luego Medo-Persia, ahora está en el verso 3 y 4 reinando Grecia. Y ahora nosotros podemos notar como en el verso 22 hago un gran salto, dice las fuerzas enemigas, aquí ya está Roma apareciendo, Roma pagana, ojo, porque Roma tiene varias, le tendremos que poner varios adjetivos o características. En este momento es la Roma pagana, el imperio, dice serán barridas delante de él con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Me llama la atención porque Daniel 11:22 habla del príncipe del pacto. ¿Quién era el príncipe del pacto? ¿Quién era el que vendría a morir por la raza humana para consolidar un pacto? Y que fue barrido y que fue también asesinado y destruido durante los días de Roma. Jesús. Si usted nota el verso 22, Zoraida, y estamos haciendo un resumen porque voy adelante, nos está ubicando ya cerca del año aproximadamente 30 después de Cristo. O sea que Daniel 11:22 ya estamos en el 30. Noten que comenzamos con Medo-Persia bastante tiempo atrás y rápidamente está avanzando, y quien domina es Roma pagana, la misma que Pablo dice no permitía que se levantara el inicuo, porque mientras hay una organización política,
bien organizada, no permite que la iglesia y el Estado se junten. Ahora bien, si yo adelanto en el verso 31, dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Si ustedes notan, el verso 31 ya se halla cerca del año 70 después de Cristo, cuando clavaron el estandarte frente a Jerusalén y vino la abominación que asoló Jerusalén y destruyó definitivamente el segundo templo, y entonces hizo que los judíos se dispersaran y los cristianos habían ya huido siguiendo la amonestación que Cristo hizo. Luego dice el verso 32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, hemos venido avanzando rápidamente, y ya nos encontramos en el verso 31 y 32 en el año 70 después de Cristo, ¿ok? Pero voy a continuar porque voy a pasar al 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Si ustedes notan, el capítulo 11, ya en el verso 33, está hablando de una unión extraña e ilícita entre la iglesia y el Estado. Y entre la iglesia y el Estado. Y noten que me llama la atención que el verso 33 presenta las fórmulas que el Estado utilizaba bajo la dirección de la iglesia. Ellos primero te amenazaban con espada y con fuego, te llevaban a cautividad y te despojaban de todo lo que tú tendrías si no acatabas la religión única que ellos promovían, ¿ok? Ya en manos de un sistema que era un sistema iglesia más Estado liderizado por el Papa. Uno puede recordar, ¿no?, cómo con lisonjas se juntaban, eso significa entre ellos regalos y buscaban fórmulas para unirse. Me llama la atención porque, por ejemplo, ¿no?, en aquellos días, entre el año 538 y 1798, este que está allí en pantalla es Juan Hus. En su cabeza una corona que decía el más grande de los herejes, con demonios pintados, y luego de ser colocado en un poste, colocaron leña y lo prendieron en candela, simplemente por el hecho de que él no quería reconocer que lo que la iglesia proponía con la espada del Estado era lo correcto. Entonces nosotros vemos como del 538 a 1798 ya la Biblia está presentándose en Daniel 11. Sobre todo en el verso 35 dice también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo que está determinado, porque aún para esto hay plazo. Notemos que Dios había determinado un tiempo y este comenzaba del 538 en adelante, ¿ok? Fíjense el texto, estamos en el verso 35 de Daniel 11, comenzamos en el 1, pasamos por la muerte de Jesús, pasamos por la caída de Jerusalén, pasamos por la asunción del reino de Roma como poder, pasamos en el lapso que comienza a haber algún tipo de negocio entre Roma y la iglesia, y ahora estamos en un punto de alta persecución donde la iglesia está siendo perseguido bajo un poder que es una mezcla de la iglesia y el Estado. Ahora bien, en el verso 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Se recuerdan cuando le leí 2 Tesalonicenses que Pablo dice que sobre todo Dios eliminará cualquier cosa? Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Note que yo comencé con un texto que Dios va sopesando a las naciones y tiene un límite. Luego dice el 37, del Dios de sus padres no hará caso. O sea, la Biblia pasó a un segundo plano, las enseñanzas de Cristo pasó a un segundo plano, ni del amor de las mujeres.
Olvídense, no va a haber nada que lo detenga, no va a haber ningún tipo de contemplación, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Ok? Entonces, acá la Biblia está hablando de un poder que la Biblia lo señala con un nombre, y es el Rey del Norte. El Rey del Norte, y quiero que ustedes anoten este dato porque es importante, denme un segundo acá. El Rey del Norte representa, mis hermanos, se los digo así de frente, el Rey del Norte representa la unión que hay entre la iglesia y el Estado. Cuando usted consigue que el Rey del Norte en Daniel 11 aparece, es porque se ha unido la iglesia y el Estado. Ese es el rey que controló durante 1260 años al mundo. Ahora bien, justo en el año 1795, cuando Dios ya había prefijado un momento para detener esto, se levanta un emperador, y es el famoso emperador que manejó la Revolución Francesa, y usted debe haber oído de él. El nombre de él es, se me fue el nombre porque estoy pensando en muchas cosas ahora mismo. Es, ¿cómo? ¿No es Napoleón? Correcto, Napoleón Bonaparte. Discúlpenme, pero es que estoy entre varias computadoras acá también. Se levanta Napoleón Bonaparte, gracias Zoraida por estar atenta, en 1795, y la Biblia dice en Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Aquí está lo que subraya la escritura de cómo el rey del norte nuevamente perdería su supremacía. En palabras de Apocalipsis 13, se le hace una herida mortal a este poder, y esto lo llevó Dios a cabo a través de la Revolución Francesa en las manos del señor Napoleón Bonaparte. Entonces hubo una contienda y el rey del sur rompió con esa supremacía. Y dice, y el reino del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Si ustedes notan, quiero terminar esta parte con las notas del apéndice que aparece en el Deseado de todas las gentes, en la página 783. Estos días comenzaron en el año 538 de nuestra era, cuando el obispo de Roma fue hecho por decreto de Justiniano y por el derrocamiento de las potencias arrianas opositoras, cabeza de todas las santas iglesias y verdadero y eficaz corrector de herejes. Continuaron hasta 1798, cuando Pío VI fue llevado prisionero por el general Berthier y el poder del papado sobre los gobiernos de Europa quedó quebrantado. Yo quiero enfocarme en esta nota de apéndice. Me llama la atención porque aquí se determina cómo se unió la iglesia y el Estado cuando por decreto de Justiniano y derrocamiento de las potencias arrianas, que eran dos cuernos, como los ve Daniel, pero realmente eran dos grandes tribus que fueron arrancadas, que se oponían, y entonces se colocó al papado como cabeza de todas las iglesias y como gerente general de el mundo conocido, ¿ok? Ahora bien, me llama la atención porque para que esto ocurriera hubo desorden en Roma, hubo una división. Roma se dividió en varias tribus, en 10, y finalmente 2 de ellas fueron arrancadas, que eran las más duras en oposición. Hubo un vacío de poder, hubo inconvenientes políticos, y entonces en ese vacío de poder aprovechó la iglesia y apareció. Y ella gobernó la espada que usa el Estado hasta 1798, cuando viene Napoleón y toma a Pío VI y lo lleva prisionero por el general Berthier, y entonces viene el rey del sur y nuevamente quita el poder al rey del norte, y vino la liberación. Ahora, ¿por qué yo repaso todo esto? Yo repaso todo esto, mis hermanos, porque nuevamente estamos
reviviendo la historia. La historia se está repitiendo en nuestros días. Y tiene que ocurrir algo muy similar. Y no he terminado con Daniel, he llegado al verso 40 y estamos parados en el año 1798 y por lógica los siguientes versos van a seguir hablando de nuestros días. Pero ahora tengo que hablarles de lo que está pasando hoy. Una vez visto y analizado la comparativa, cómo Pablo dice que el poder que detenía al imperio era la libertad civil y la religiosa, que no pueden juntarse el Estado con la Iglesia. Entonces tenemos que revisar ahora mismo qué está pasando en el mundo, ¿ok? Y por lógica tenemos que poner la mirada en los Estados Unidos de América. Eso es una lógica que siempre se maneja a nivel de estudio de profecía porque así lo dice la Biblia. Y quiero que noten, Apocalipsis 13 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Déjenme decirles que ahora mismo estamos en el proceso de Apocalipsis 13, 11 y 12. Estamos en un proceso donde se está por cumplir, sobre todo, lo que dice el verso 11 en su final y el verso 12. Estamos a punto de mirar cómo se levanta otro poder que sube de la tierra y que apunta a los Estados Unidos de América, porque así lo apuntan todas las profecías, que enfatiza la separación iglesia y Estado, pero repentinamente va a hablar como un dragón, un símbolo de Satanás, y va a ejercer la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Ok? Y luego manda a los moradores de la tierra que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo va a ocurrir que Estados Unidos, de ser una nación que apoye la libertad de conciencia, ahora se consagre como una nación que limite la libertad de conciencia? ¿Será posible esto? Mucha gente dice, estamos viviendo en el 2021. ¿Será posible volver a la Edad Media cuando se limitaba la libertad de conciencia? Eso se ve como demasiado difícil. Déjenme decirles que las profecías se están cumpliendo. Quiero compartir ahora mismo que hemos visto cómo Roma se levantó, Roma papal, al principio, como lo hemos revisado en la voz del apóstol Pablo, cómo se quitó lo que la detenía y se levantó el inicuo. Y hemos visto también cómo en Daniel 11 lentamente fue tomando el poder hasta que el rey del norte clavó su estandarte y se unió la iglesia y el Estado. ¿Cómo ocurrió esto y cómo puede hoy día repetirse? ¿Le interesa a usted saberlo? ¿Le interesa mirar que todas las profecías están en franco cumplimiento? Dice el conflicto de los siglos, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas. O sea, noten el orden, ¿no? Primero poquito a poco, solapadamente, como hurtadillas y después con más desembozo, o sea, después como con más fuerza, ¿no? Y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de la iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. Lentamente, poco a poco, gotica con gotica, después un poquito más, después un poco más de dominio, después con más fuerza, hizo progresar su obra engañosa. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana.
El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero quiero que vea con atención, de modo casi imperceptible, ¿cuál fue el primer paso? Las costumbres del paganismo penetraron ¿a dónde? ¿A dónde? A la iglesia cristiana. Y déjeme decirle una cosa que es importante, porque estamos mirándolo bajo la luz de nuestros días. Atención con lo que les voy a decir. Nuevamente, el poder o el misterio de la iniquidad se ha entrometido con la iglesia. Nuevamente, poco a poco, sin haber unión de iglesia y Estado, poco a poco este poder de la iniquidad está tratando y ha tratado y ha logrado meterse en la iglesia y llevar sus costumbres paganas a la iglesia. Y aquí estoy hablando sobre todo del protestantismo, que se ubica en un alto porcentaje dentro de los Estados Unidos. Si ustedes notan, mis hermanos, usted puede ir hoy día a cualquier reunión o a muchas de las reuniones que los protestantes están realizando y usted puede ver cómo el paganismo se ha introducido de una manera increíble. Las personas visten como viste la moda dentro de la iglesia. Las personas cantan como cantan en el mundo. Las personas comen como comen en el mundo. O sea, estoy hablando del protestantismo. O sea, hay una entrada poderosa de costumbres paganas, como ocurrió en los días de la iglesia, en los días de Pablo, con la Roma pagana. ¿Ok? Ahora, quiero también poner la advertencia que la iglesia adventista del séptimo día, que representa la iglesia que porta el mensaje, el último mensaje de amonestación a la tierra, también está siendo sacudida. ¿Por qué? Porque nosotros somos el blanco del enemigo y también está, lógicamente, el enemigo atacando, intentando introducir de muchas maneras el paganismo dentro de nuestra iglesia. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que lo detiene por ahora? Bueno, por ahora lo detiene el hecho de que no hay una unidad de iglesia y Estado, no hay persecuciones. La diferencia hoy día es que hoy día esa libertad, esas persecuciones que no existen, le dan más candela, más velocidad al cumplimiento de las cosas, porque hoy día no hay persecución dentro del protestantismo, ni también directamente en el adventismo, pero pronto se va a encender. Entonces eso lo avienta más, es más rápido. Y quiero que noten lo que ella sigue diciendo en la página 47. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Interesante esto, ¿verdad? Cesó la persecución en los días de Pablo, hoy día no la tenemos, y habiendo penetrado la iglesia en las cortes, en los palacios, o sea, comenzó a haber un acercamiento iglesia y Estado, y se comenzó a dejar a un lado la sencillez de Cristo por pompa y orgullo. Todo comenzó a prepararse. Y quiero decirle algo que es interesante. Todo esto se está repitiendo en la historia actual. Todo esto, tal cual lo estamos mirando. Lamentablemente, hoy día hay un acercamiento entre la iglesia y el Estado, un acercamiento muy peligroso y que es seguido por el paganismo que ha entrado a la iglesia. Es seguido por eso. La iglesia está bajando sus valores y por lógica le abre las puertas a la pompa, al orgullo, noten el orden, y a la participación de las cosas que tienen que ver con el Estado, indirecta o directamente. Ahora, hay un abismo muy grande
que Satanás ha venido trabajando. En realidad son dos. Yo coloqué aquí en la foto uno, pero en realidad son dos abismos muy grandes que Satanás ha ido trabajando para lograr que nuevamente la iglesia y el Estado, que nuevamente el inicuo vuelva a levantarse de las cenizas, que nuevamente este poder, esta bestia, retome la espada del Estado y obligue a la gente a aceptar sus enseñanzas. Y hay dos abismos que Satanás ha necesitado construir un puente para lograr la unificación mundial. Y yo quiero presentárselos. Fíjense que Apocalipsis 16, verso 13, dice: y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo, la serpiente antigua. ¿Ok? Pero ¿a quién representa como poder indirecto? Al espiritismo, a tirar la ley de Dios por el piso. Esa es la doctrina del diablo. El diablo, por un lado, ataca la ley y por un lado enseña que el hombre es inmortal. Y luego dice, y de la boca de la bestia. Esta es la primera bestia que aparece en Apocalipsis 13, la que Pablo dijo que se levantaría en sus días y que Roma la detenía. ¿Ok? Y de la boca del falso profeta, esta es la segunda bestia de Apocalipsis 13, que se levanta en nuestros días, uniendo la iglesia y el Estado, y de ellos salen 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Pero yo quiero que noten cuál es el fin que ellos persiguen. Esto es importante. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y qué tiene que ver esto? El gran detalle, mis hermanos, es que el verso número 13, el primero que leímos y vi salir de la boca, estos 3 que aparecen son movimientos espiritualistas, espirituales, representan iglesias, creencias. Y el segundo grupo representa al Estado. Y si usted nota, ellos utilizan sus poderes, que vienen del dragón, para reunir a los reyes de la tierra en una gran batalla. Aquí está la mezcla terrible. La mezcla terrible. Pero yo hago la pregunta, ¿cómo lo logra Satanás? ¿Cómo lo logró en los días de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia Apostólica Católica Romana? Y con mucho respeto le digo a mis hermanos católicos, yo sé que en la Iglesia Católica hay mucha gente sincera que ama a Dios y que Dios los está llamando a estudiar su palabra. Yo sé, conozco a muchos católicos que son muy sinceros, que aman a Dios, que son cristianos genuinos y que están estudiando y que se están preparando para encontrarse con Jesús. Pero como sistema tal, o como sistema, la Iglesia Católica Apostólica Romana en los días de Pablo representó esa unión, iglesia y Estado, que Dios no aprueba. De igual manera, el falso profeta representa a las iglesias protestantes. Y yo sé que quizá haya muchos evangélicos, pentecostales, tengo muchos amigos, con ellos estudio la Biblia, y de diferentes denominaciones que nos están mirando a esta hora. Pero Dios también los está llamando a abrir sus ojos y escudriñar la Escritura. Y este triple poder va a tratar de unir la espada del gobierno, ¿ok?, con la iglesia para enfrentarse a Dios. Ahora, yo quiero presentarle cuáles son los 2 puentes que el enemigo está usando para poder, porque yo quiero que vean entre el 13 y el 14 hay un gran abismo. Es difícil, no es fácil. Costó tiempo en los días de Pablo. Entonces, ¿cómo Lucifer va a lograr romper y unir este abismo que hay entre los dos, la iglesia y el Estado, lo espiritual y lo civil? ¿Cómo lo va a hacer? Pues la hermana White lo dice claramente. En El conflicto de los siglos, página 574. Y quiero que lo vean, porque esto está pasando hoy día. Merced a los 2 errores capitales
el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, utilizando ¿cuántos errores? 2. La inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Noten ahora, mientras aquel forma la base del espiritismo, ¿ok? Este crea un lazo de simpatía con Roma. Interesante, ¿no? Un puente crea la base del espiritismo. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y qué tiene esto en común? ¿O qué tiene esto de especial? Lo que pasa es que el dragón, la bestia y el falso profeta basan sus creencias en el espiritismo y en el espiritualismo. Entonces, él va a lograr unir estos 3 grandes poderes, que es lo que representa el dragón, todo lo que es espiritismo, brujería, hechicería, y las más de casi 3.500 millones de gentes que creen en cualquier cosa o que tienen otra creencia distinta a el cristianismo. Satanás hace un puente con toda esa gente. Recuerden que es una unión mundial. Necesita unir todo bajo una bandera, una sola enseñanza, y el espiritismo ayuda a esto. Y por otro lado, Satanás crea un lazo de simpatía con Roma. Con Roma, porque recuerden que el poder se le tiene que devolver a la primera bestia. Con un puente junta al mundo, con un puente junta al mundo con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Fíjense, aquí está el falso profeta. Hay un doble abismo. Imagínense ustedes 2 huecos gigantes que eso es lo que lleva al desastre. Y entonces Satanás crea 2 puentes. El espiritismo por un lado, porque según Roma cree en el espiritismo, creen que los muertos van a cualquier lugar menos al sepulcro, al morir. Y por otro lado está el domingo. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Yo quiero que noten, triple alianza, espiritismo, ¿ok? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Bajo qué banderas? Espiritismo por un lado, el domingo por otro lado. Aquí están las 2 banderas que unen las 2 cosas. Interesante. Espiritismo y el domingo. El final, pisotear los derechos de la conciencia, seguir el camino de Roma. Y luego ella dice, la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Yo hago una pregunta. Escúchame bien que me está sintonizando. Escúchame bien, le hago una pregunta. El paganismo entró a la iglesia según lo que dice la sierva del Señor, página 575. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es apenas imperceptible. Basta ver que Juan Luis Guerra, el cantante de Quisiera ser un pez y de otros merengues, ganó un premio Grammy cristiano. Porque ahora los Grammys también se le dan a los cristianos. Y van a recibirlos con honor. Y para ellos es un gran logro. Hoy podemos mirar cómo en muchas iglesias se habla de todo menos de la Biblia. No se habla de lo que está pasando en el mundo. Se habla de prosperidad, se habla de cualquier cosa. La gente viste como viste el mundo. La gente escucha lo mismo que escucha el mundo. No hay diferencia, no hay separación. O sea, la línea es prácticamente imperceptible. Lo mismo que hizo Roma en los días del apóstol Pablo. El paganismo comenzó a introducirse en la iglesia para tumbar el conocimiento, para tumbar la reverencia que Dios merece y sin darse cuenta, juntarse. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Pregunto, ¿cuántos grupos hay aquí ya? 2.
Aquí hay dos grupos, el mundo y los miembros de las iglesias. Tremendo. ¿Sabe por qué? Porque aquí podemos nosotros meter a los 7.000 millones de habitantes. Y usted dirá, sí, hermano, pero allá hay musulmanes también. Y allá hay budistas también. Hay un puente que los une, el espiritismo. Ellos creen en muchas cosas que son espiritualistas. Satanás tiene resuelto unirlos en ¿cuántos cuerpos? En uno. Y de este modo robustecer su causa atrayéndolos a todos. ¿A cuál fila? Noten el primer puente. Al espiritismo. Usted va hoy día a cualquier denominación cristiana y usted puede ver cómo tumban a la gente al piso, ustedes ven cómo hablan en lengua, ustedes pueden mirar. Inclusive a mí hace poco me pasaron una foto de un pastor que colocaba el número de cuenta en la TV y decía, envíe su donativo a esta cuenta y oraremos para que no le dé coronavirus. Y la gente lo envía, mis hermanos. Y la gente dice, yo le mandé esto a tal pastor y por eso mi familia no tiene enfermedad. Creen en los milagros, hacen milagros y no siempre son gente falsa, porque hay mucha gente que los imita, pero hacen milagros y de alguna manera, si usted nota los del mundo, también creen en los milagros, también creen que la brujería puede hacer milagros, también creen que los espiritistas pueden hacer milagros, el mismo Satanás aparenta haberse convertido, dice que la brujería es buena. Entonces el espiritismo es el medio con el cual está uniendo en un solo cuerpo al mundo para robustecer su poder. Y luego ya termina con de una manera magistral, y aquí voy a hacer la primera parada. Los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de su iglesia o de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Ahora aquí se une un tercer grupo que son los papistas. Tenemos los protestantes, tenemos los mundanos y ahora tenemos a los papistas. Y ahora nota cómo lo dice claramente, los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Quisiera terminar con una imagen, esta primera parte, porque ya vamos a entrar a la parte de la otra cara de la moneda, que es la que nos interesa ahora. Si ustedes creen que podemos seguir, lo vamos a hacer. Esta imagen es interesante porque es la ascensión y la toma de posesión y la juramentación del presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden. Y me llama la atención muchísimo porque él jura sobre la Biblia, noten, y hace poco el pastor MacArthur se hizo viral su mensaje. Él pregunta, dice, ¿cómo es posible que se jure sobre una Biblia pero se apoye el aborto, que no es bíblico, se apoye en la agenda LGTBQ+, y todas las letras que usted quiera añadirle? ¿Cómo es posible que hay tantas cosas que no son bíblicas y se están apoyando, pero que esto simplemente sea un acto, y lo digo con todo respeto, aparentemente solamente es algo que se debe cumplir? Si usted nota, a mano derecha, detrás de la foto de la escritorio del presidente, hay una foto del Papa con el presidente Joe Biden, que es el segundo presidente católico después de JFK, de Kennedy. Es el segundo presidente católico y esto es un hito, esto es un fenómeno porque nunca había habido semejante acercamiento de colocar una foto de esta manera tan directa, donde salen dándose la mano. Y esto de antemano, los medios han dicho que esto indica la agenda que él va a llevar. Y por otro lado, me llama la atención que usted dirá, bueno, quizá Trump era mejor. Donald Trump nombró a una sexta mujer, o una mujer como sexta representante, donde de 9 son 6 jueces ya católicos.
Y entonces uno se pregunta, estamos mirando que todo se está repitiendo. La iglesia protestante se ha vuelto pagana en gran manera, ha bajado su fe, sus niveles. Inclusive la iglesia adventista está siendo golpeada. Estamos mirando cómo hay un acercamiento frontal en el país de los Estados Unidos con relación al papado. Se están nuevamente uniendo con la agenda global del cuidado del mundo, que no está mal, pero es una agenda escondida, donde el domingo, que es el segundo puente, recuerden que ya el primer puente está establecido completamente, que es el del espiritismo. El segundo puente ya se está estableciendo y debe colocarse. Entonces, todo se está cumpliendo. Yo pregunto, Zoraida, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Porque voy a entrar ya a los últimos textos de nuestro estudio y a la segunda cara de la moneda. Hasta aquí, ¿ven ustedes claramente cómo los pasos se están cumpliendo uno por uno? No sé si Zoraida está todavía por allí o se fue. Ah, sí, es que así está. Zoraida, ¿alguna pregunta? Hasta aquí los hermanos tienen alguna duda. ¿Has notado alguna duda entre los hermanos? Bueno, hay algunos comentarios, pero hay uno que Luis Jiménez dice: Alejandro el Grande tuvo descendencia, un hijo y un hermano, pero según la historia, los 4 generales que él tenía no permitieron que ellos tomaran el poder. De ahí que nacen los 4 cuernos. Mira, tú sabes que mi segundo apellido es Stergiotti. Mi madre nació en Atenas. Me extraña que no me haya puesto Alejandro, porque mi madre nació en Atenas, Grecia. Me extraña que no me haya puesto Alejandro, porque la mayoría de los niños que nacen en Grecia se llama Alessandros o Alessandro, se les coloca por nombre. Muchos dicen que Alejandro tuvo hijos, pero la garantía de que no fue así es el hecho de que ninguno asumiera el poder. Por lo tanto, 4 de sus grandes generales dividieron el reino, lo cual indica que no hubo sucesión de reino, que esto sí ocurrió con reinos anteriores como lo fue Roma, como lo fue Medo-Persia, como lo fue Babilonia. Así que pienso que pueden decir mucho, pero la historia atestigua lo contrario. Si hay otra pregunta, Zoraida. Por allá escucho un murmullo, pero no se escucha clara si están hablando. Ajá, aquí, acá. Como usted dice, lo dice Maite García, como usted dice, el paganismo ha entrado a nuestras iglesias. Lo vemos en la música, la vestimenta, incluso en la interpretación de las profecías y violación del sábado, además de prohibir mensajes como este. Todo esto lo veo en mi iglesia, lo cual me aflige, y más aún cuando lo planteamos a los líderes ancianos, pastores, se nos quita la razón y la respuesta es: cada cual se hace su propia verdad y nos hacen a un lado por fanáticos extremistas. Pregunto, ¿qué debemos hacer? Zoraida, sabes que esa pregunta es interesante y no es nuevo. En todas las edades siempre ha habido en la Iglesia de Dios podemos decir, dos grupos que son los grupos que manejan la parte liberal y los grupos que manejan la parte conservadora. Pero el peligro está siempre en los extremos, cuando son extremos liberales, cuando son extremos conservadores. Nosotros tenemos que tratar de ser equilibrados. Yo doy gracias a Dios porque no tenemos que sorprendernos de que en nuestra iglesia haya ataques. Hermanos, la iglesia que porta el mensaje para este tiempo no cree que usted tiene que entender, el enemigo la tiene en la mira. Pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que nuestra iglesia, a nivel doctrinal, a nivel profético y a nivel de mensaje, se mantiene bien anclada en la escritura. Ahora, de que va a haber siempre grupos que halen hacia los dos lados, siempre los va a haber. Nuestro deber es ser equilibrados, ese es nuestro deber. Si usted nota que de alguna manera alguno de los extremos quiere imponerse, pues usted con mucho respeto y con mucho cariño tiene que buscar cuál es la mejor solución
si quizá ubicar una iglesia que tenga una mentalidad similar a la que usted está profesando, o quizás simplemente quedarse allí y dar el mejor testimonio posible para que la iglesia a través de su testimonio pueda reencauzarse, que es lo que yo siempre recomiendo, ¿no? Yo por ejemplo, no huyo de las iglesias ni tampoco tengo preferencia, ¿no? Que me gustan los conservadores o los liberales. No, yo trato de ver la iglesia como un solo cuerpo, que no está dividido, pero lamentablemente sí hay puntos de vista distintos y ahí tenemos que tratar de ser lo mejor posible como lo hizo Jesús. ¿Ok? Jesús andaba con fariseos, con saduceos y andaba con pecadores y entonces ellos se peleaban todos por Jesús. Porque querían tenerlo. Entonces lo importante, mis hermanos, es tratar de nosotros prepararnos, preocuparnos por nuestra preparación y eso va a hacer que otros también comiencen a hacer lo mismo. Zoraida, ¿otra pregunta? Ajá. Ana Belén, ¿quién es el rey del sur? Mira, el rey del sur representa la separación de iglesia y Estado. No podemos identificarlo y decir es fulano, es mengano, porque durante las edades siempre ha habido un poder que Dios ha utilizado para ocuparse de esa separación. Por ejemplo, en los días de la Revolución Francesa, Dios utilizó a ese poder para que separara la unión de la iglesia y el Estado, que representa lo contrario al rey del norte. Cuando el rey del norte aparece en la escena, siempre la iglesia y el Estado se están juntando o han logrado juntarse. Entonces podemos entender que el rey del sur representa lo contrario. De hecho, la Biblia lo presenta a la Revolución Francesa como un poder que subía del abismo, ¿ok? Y que no estoy diciendo que fue una cosa buena, porque los resultados fueron terribles de la Revolución Francesa, pero Dios lo utilizó para separar, como utilizó a Roma en su tiempo, Roma pagana, para mantener a la iglesia separada del Estado. ¿Otra pregunta, hermana Zoraida? Ajá. Fernando Otazu, hermano, ¿podría explicarnos la formación de la imagen de la bestia? Yo acabo de hacer un breve resumen y di características. Yo te recomiendo que repases el tema que acabamos de presentar, porque la imagen de la bestia se forma siguiendo el camino que se formó en la aparición de la primera bestia. O sea, se comenzó a introducir el paganismo en la iglesia. Yo te pregunto, ¿eso está pasando hoy día en las iglesias protestantes? Sí. Inclusive está golpeando en gran manera a nuestra iglesia, lógicamente, porque estamos en la mirada del enemigo. En segundo lugar, el enemigo, al introducir el paganismo, colocó un puente que es el espiritismo, que hoy día es lo que va a unir al mundo bajo una bandera, tanto a los religiosos como a los mundanos, como también a los que creen que la Iglesia Católica representa a la Iglesia verdadera. Los va a unir bajo una misma bandera y eso está ocurriendo. Ustedes miran y pueden notar, Zoraida, y lo digo con todo respeto, cuando fue la toma de posesión del presidente Joe Biden, ¿quién cantó allí? Cantó los niños, el coro infantil de voces de Los Ángeles, música cristiana. No, usted puede notar que cantó Lady Gaga, por ejemplo, y usted puede notar que Lady Gaga es reconocida como una de las representantes de la liberalidad y de cosas donde la moralidad está muy eliminada prácticamente, tristemente. Entonces nosotros podemos mirar cómo el espiritismo en sus formas, porque eso tiene que ver con el espiritismo, se mezcla, se ora sobre la Biblia, pero el show es otra cosa, y las promesas electorales van en contra de las creencias, son muy afines a Roma. Eso es el levantamiento de la imagen de la bestia, porque está repitiendo la historia de Roma papal. Lamentablemente se está repitiendo la historia delante de nuestros ojos. Zoraida. Ajá. Rey Vázquez. ¿Es posible relacionar el paganismo, del cual habla el espíritu de profecía, como el secularismo y la agenda que los países están imponiendo, la ideología de género, el sacar la oración de las escuelas
y la abolición del matrimonio? Mira, totalmente. De hecho, yo te digo una cosa, la agenda LGTBQ+, es una agenda atea. Eso lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. O sea, el que apoya la agenda LGTBQ+, o que está metido allí, está en contra del sábado, abiertamente. ¿Por qué? Porque hay dos instituciones que Dios creó en el principio: el matrimonio y el sábado. Entonces, si ustedes notan, esta agenda que maneja la parte de homosexuales es totalmente atea, porque ellos no quieren nada con Dios. Ellos no, tú le hablas a una persona homosexual y muy rara vez te va a decir que cree en Dios. O sea, esto es una forma muy utilizada en los días del paganismo también. Por otro lado, el ataque hacia el matrimonio y la igualdad de género es una agenda que está ligada también totalmente al paganismo. Ustedes lo pueden mirar en la música, ustedes pueden mirar en la gente que los llaman la gente que influencia en las redes sociales. Todo esta influencia lógicamente está golpeando a la iglesia y la está mundanalizando. El hecho de que la iglesia tenga que vivir en ciudades donde usted no sabe si es hombre o mujer el que camina a un lado por la forma en que viste, el hecho de que la iglesia tenga que vivir en lugares donde hay una depravación terrible, está paganizando a la iglesia. O sea, todo apunta lamentablemente a que el paganismo en todas sus formas está tratando de introducirse, y ha tratado y ha logrado introducirse en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia se ha paganizado de una manera que debe dar temor, ¿ok? Temor, y hablo de la iglesia protestante, y que los vientos soplan también hacia nuestra iglesia. Debe dar temor porque justamente fue lo que ocurrió en días de Roma, donde la iglesia, escuchen lo que les voy a decir porque es muy importante. Cuando la iglesia perdió la autoridad de decirle a su feligresía: mira, con la Biblia os rogamos que nos escuchen, entonces la iglesia dijo: necesitamos la espada. Porque la gente decía: no, ustedes son unos paganos, ustedes andan perdidos, para yo ir a usted prefiero no ir a hacer nada. Entonces la iglesia dice: mira, no nos quieren hacer caso. O sea, nos hemos convertido en tan paganos como iglesia que ya no nos quieren hacer caso. Necesitamos la espada. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en los Estados Unidos. O sea, la credibilidad se ha perdido de una manera increíble en el cristianismo, y en esos casos el cristianismo recurre a la espada. Zoraida, una pregunta más y continuamos para poder cerrar el tema. Aquí Isaac Mijares: ¿por qué se habla de la caída del Imperio Romano si lo que realmente hubo fue una transición de Roma imperial a Roma papal? Según la estatua de Nabucodonosor, Roma llega hasta los pies. No se ve alguna caída, sino una transición. Sí, podemos hablar de caída o transición, y voy a explicar por qué de caída y transición. Porque cuando hablamos de caída, en cierta forma hablamos de un deterioro político. ¿Ok? En Roma pagana hubo un deterioro político tan grande que se dividió primeramente en 10, o sea, hubo una división terrible, y estos 10 eran tribus paganas que se peleaban entre sí, había conmoción, había problemas, dificultades. Entonces, no lograban tener un equilibrio, y entonces en ese momento, en ese estado de cosas que fue la confusión, Roma aprovecha y se levanta, Roma papal, y dice: yo tengo la solución. Entonces ahí es donde se produce la transición. Por eso digo que se puede hablar de ambas cosas, ¿no? Pero para que la transición se produjera tenía que haber un descontrol. Es algo muy similar a lo que está pasando hoy día en las políticas de los Estados Unidos y del mundo. O sea, si ustedes notan, hay convulsión en el mundo. El mundo está como que no sabe qué hacer para poder salir adelante con tantos problemas. La gente está abogando por una unión universal, por buscar un nuevo orden mundial, hacer un reseteo a todo. O sea, ¿y qué lo está ocasionando? Bueno, lo está ocasionando un deterioro a nivel de política y los desastres que estamos viendo alrededor, algo similar a lo que pasó en Roma.
Entonces continuamos. Ahora sí les voy a solicitar que continuemos para poder cerrar el tema. Zoraida, al final quizá podamos tener alguna pregunta. Zoraida, no sé si podemos continuar o dejamos el tema para la próxima oportunidad, porque ya estamos sobre la hora. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente. Zoraida no tiene ningún inconveniente. No sé los demás. Alfonso, yo no sé. Para mí no hay ningún inconveniente. Hoy es sábado, estamos en la casa, en la comodidad de nuestros hogares, pero la mayoría, si se quiere quedar o los que se quieran quedar, no sé. Yo recomendaría que terminara. Como Siga. ¿Continuamos? Por supuesto. Ok. Quiero compartir ahora la segunda cara de la moneda. La segunda cara de la moneda. ¿Por qué? Es importante, mis hermanos, que nosotros miremos la segunda cara de la moneda. O sea, toda la concentración del mundo, hoy día, usted puede prender los noticieros, usted puede prender la televisión, usted puede prender el internet. ¿Dónde se concentra todo? Se concentra en el coronavirus, en la caída económica, en los Estados Unidos, en las dificultades con China, en los problemas. O sea, esa es la concentración que hay en el mundo actual. Esa es una cara de la moneda. Son señales que indican claramente que está por ocurrir esta triple alianza que llevará a un nuevo orden mundial. Y lo estamos viendo claramente. Todos los gremios se están uniendo en favor de un nuevo orden mundial. Pero la pregunta que yo hago es, estos son señales. Ok, apuntan al nuevo orden mundial, pero ya va. Nosotros no tenemos que estar mirando solamente a las cosas de la tierra. Pablo dice que miremos a las cosas de arriba. Y quiero que noten ahora cómo nosotros vamos a poner la vista en las cosas de arriba. En Testimonios para los Ministros, página 113, la hermana White habló sobre Daniel 11. Y ella dice, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulaí y el Hidekel, los grandes ríos del Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Y luego ella dice, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Si usted nota, de una manera tremenda, la hermana White conecta Daniel 11 en sus últimos versículos con lo que está pasando en el mundo. Hay angustia, esto va en aumento, la gente cree, no, la vacuna, que las profecías dicen que habrá un aumento, hay un espíritu de guerra, y lo hemos contemplado, inclusive en las últimas elecciones de Estados Unidos de América hubo conflictos, todo está pasando rápidamente. Ahora, en Daniel 11, verso 40, que nos incumbe mirarlo porque dice que estamos llegando a ese momento, dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballos y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Verso 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Me llama la atención, no me da chance de poder desbaratar cada una de las características de Daniel 11, pero la tierra gloriosa directamente, mis hermanos, apunta a los Estados Unidos de América. Y ese nombre lo recibe porque el secreto de los Estados Unidos de América como nación que ha logrado levantarse y tener un dominio mundial prácticamente con una prosperidad enorme, siempre fue basar sus políticas en lo que la Biblia enseña, separar la iglesia y el Estado y mantener un principio bíblico en su manera de vivir y de desarrollarse. Entonces, el rey del norte tiene su mirada puesta
en los Estados Unidos de América, la tierra gloriosa, y dice que entrará. Pero en el verso 44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Noticias del oriente y del norte atemorizan al rey del norte y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Saben que esa parte que dice destruir y matar a muchos está apuntando directamente a Apocalipsis 13, a la ley dominical, donde el diablo utiliza a la imagen de la bestia y a la bestia para destruir y matar a muchos en nuestros días? ¿Ok? O sea que en el verso 44 estamos prácticamente hablando de algo que está por ocurrir en nuestros días y que hemos visto que las señales indican que va galopado, el caballo va galopando. Ahora bien, ¿qué son las noticias del oriente? ¿Qué son las noticias del norte? Esa es la otra cara de la moneda, Zoraida y hermanos que nos sintonizan. ¿Qué representan? ¿A dónde apuntan? ¿Saben que las noticias del oriente y del norte apuntan a lo que está pasando en el cielo hoy? Porque estamos mirando mucho a la tierra, pero también hay que poner la mira en las cosas de arriba, en el cielo. Y en el cielo tenemos a Cristo en el lugar santísimo haciendo una obra de intercesión y de juicio, ¿ok? Y el juicio comenzó por la casa de Dios. Y el juicio comenzó por los que mueren en Cristo. Pero pronto tiene que pasar a los vivos. Pronto tiene que pasar a los vivos. Y quiero que noten cómo Apocalipsis 7 refiere. Apocalipsis 7 es la otra cara de la moneda de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 habla de una marca. Apocalipsis 7 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos para que no soplase viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale. ¿Qué dice allí, hermanos? ¿De dónde sale? El ángel que subía. ¿De dónde sale quién? El sol. Y pregunto, ¿y el sol sale de dónde? Del oriente, del norte. ¿Y qué noticias espantan al rey del norte? Las noticias que vienen del oriente, de donde sale el sol. ¿Saben por qué? Porque en el oriente, donde sale el sol, es donde Dios tiene su santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces, las noticias que espantan al rey del norte están asociadas con Apocalipsis capítulo 7, verso 2. Ese ángel que viene y trae un sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ahora, quiero parar un momento y decirles algo. ¿Saben que Apocalipsis 7, 1 y 2 está en el contexto de Apocalipsis 13 de la marca de la bestia? Apocalipsis 7 es el sello de Dios, Apocalipsis 13 es la marca de la bestia. Ahora, quiero dejarles claro algo. Apocalipsis 7 habla de un juicio, pero que está sobre los vivos. Por eso el ángel tiene el sello de Dios en su mano y le dice a los ángeles anteriores, no destruyan todavía, porque estamos sellando. Necesitamos sellar. Y saben que Apocalipsis 3 habla justamente de ese juicio, cómo Dios conoce a su iglesia. Y dice el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Ok? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío y caliente. Quiero decirle algo importante. En la iglesia solo hay 2 grupos. Los tibios y los calientes. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lógicamente, Dios no puede vomitar a los fríos porque no están ahí. Y no vomita a los calientes porque están con Él. Pero a los tibios sí. Porque tú dices, mire cómo el concepto que tiene la iglesia de sí misma. Y estoy hablando ahora de la iglesia adventista. Ahora sí estoy enfocándome en la iglesia adventista, que es la otra cara de la moneda, y la iglesia
que representa el mensaje final de Dios para este mundo. Tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, en la otra cara de la moneda, vemos que en el cielo está ocurriendo un juicio. Dios está juzgando a su iglesia. Pronto comenzará el juicio de los vivos y está asociado con Apocalipsis 13, la marca también de la bestia. Dios colocará su sello y la bestia su marca. Y Dios le dice a su iglesia: mira, yo tengo un problema con ustedes muy serio. Yo no los veo preparados para lo que viene. Esto es algo muy serio, porque cuando Dios dice que vomitará, mis hermanos, Dios vomitará de su boca a los tibios, solo quedarán los calientes. Esto es un juicio. De hecho, la Odisea se llama la iglesia en tiempos de juicio. Ese es su nombre griego. ¿Ok? Ahora, tenemos acá algo claro. Hay un juicio. Los fríos no están por ningún lado, los tibios representan un grupo muy grande y los calientes representan una gran minoría. Ahora, quiero que miren cómo la hermana White lo vio claramente y ahora cómo ella interpreta lo que está pasando en el mundo. Consejos para la Iglesia, página 615. Y estoy llegando al clímax del tema. 1882. Pero los días de la purificación de la iglesia se están apresurando rápidamente. Todo un juicio, aquí hay un juicio, porque cuando usted purifica, solo quedan los purificados. Lo que no sirve, Dios lo saca. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero. Y luego dice, en el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá. El zarandeo es agitar la zaranda para que quede lo bueno y caiga lo malo, o al contrario. Se puede usar de dos maneras dependiendo del fruto, pero es un trabajo de purificación. Dice, en el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, estaremos mejor capacitados para medir la fortaleza de Israel. En ese momento no estaba la iglesia y ella lo reconocía. Y ahora quiero que noten, porque esto va a conectarnos con otra cara de la moneda. Las señales revelan que está cercana a la marca de la bestia. No necesariamente lo dice ahí. Las señales revelan que va a haber una ley dominical. No necesariamente está diciendo eso. Las señales revelan que viene una pandemia. No. Las señales que estamos viendo, que están ocurriendo en Estados Unidos, que están ocurriendo con la pandemia, que está ocurriendo con el acercamiento con el paganismo, con el espiritismo, revelan que está cercano el tiempo cuando el Señor manifestará que su aventador está en su mano y purificará completamente al pueblo, a su pueblo. Ahora, entonces yo pregunto, mis hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Hermanos, escúchenme bien. Lo que está pasando es que Dios está haciéndole un llamado a su pueblo y diciéndole, mire, en cualquier momento estoy por iniciar el juicio por mi iglesia, porque el juicio siempre comienza por la iglesia de Dios, por los que tienen el mensaje. Y noto que al sopesarlos la mayoría estamos, me coloco en la lista, tibios, en un estado de tibieza. Y yo les vomitaré por eso. Prefiero que estén fríos. Prefiero que estén calientes. Eso es lo que apuntan las señales, mis hermanos. Dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi Padre o con mi Padre en su trono. Una advertencia seria, hay que vencer. Y de esto voy a hablarles en otro tema que vamos a compartir en este mismo grupo. Ahora, en Testimonios para la Iglesia, en la misma fecha, la hermana White dice, se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Ahora miren cómo conecta ella la preparación del pueblo de Dios, que todo anuncia que las señales apuntan a que la iglesia está por vivir sus momentos más gloriosos, donde quedará solo un remanente santo que viva en santidad.
Pero miren cómo lo conecta. Se acerca el tiempo en que no podemos vender a ningún precio. Pregunto, ¿eso es ley dominical? Sí. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. ¿Están viendo la otra cara de la moneda? Hace poco esto estuvo por ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos, que es el sello de Dios. Fíjense, el sello de Dios versus la marca de la bestia. Hasta el momento estos son retenidos por los 4 ángeles. Y noten el motivo, mis hermanos. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía. Óyeme, interesante. Todavía no estamos listos. El gran problema, mis hermanos, no es la vacuna, no es el coronavirus, no es Estados Unidos, no es el papado, no es, aunque todos tienen su función dentro de los actores de las profecías, la mira del cielo está puesta sobre el pueblo de Dios porque falta una obra por hacerse, porque no estamos listos. Y entonces se ordenará que suelten los vientos para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Ahora, ¿saben que en Ezequiel 9 se confirma, y estoy terminando, Zoraida, que el juicio comienza siempre por la casa de Dios? Comenzó por los muertos, pero ahora, cuando comience por los vivos, comenzará por los que tenemos el mensaje, por los que creemos y decimos tener el mensaje correcto y pertenecer a la iglesia que porta el último mensaje. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Note que primero Dios manda a sellar a su pueblo, colocar una señal, y luego entonces viene como resultado una marca que apunta a los que no formarán parte de ese pueblo. La hermana White dice, y quiero que nos concentremos en estas últimas citas. La hermana White dice, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Oye, mi hermano, esto es bien delicado. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sin pecado. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. No cuando Jesús venga, no, cuando la gracia esté cerrada. Por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Y ahora termino con una cita de la hermana White, donde ella explica cuál es esa obra especial que falta. No es la pandemia, no es Joe Biden o el Papa Francisco. Mire lo que ella dice en El conflicto de los siglos, página 421. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial. ¿Recuerdan que ella dijo que faltaba una obra especial? De purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Aquí en la tierra debe haber una obra. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. ¿Notan el énfasis? Entonces la ofrenda de Judea y de Jerusalén será grata a Jehová como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Malaquías 4. Entonces la iglesia de nuestro Señor recibirá para sí una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Efesios 5:27. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como el ejército, con banderas tremolantes. Conflicto de los siglos, página 421. Y la sierva del Señor citaría Apocalipsis 14:12. Esta es la obra, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, les hago una pregunta. Hasta aquí, ¿cómo fuimos? ¿Cómo vamos? ¿Pudieron captar
las dos caras de la moneda. Hermanos, quiero terminar diciéndoles que todas las señales que estamos mirando en el mundo anuncian una sola cosa. El cielo está poniendo la mirada sobre su iglesia. Está a punto de medir si su iglesia se ha preparado o no para lo que ha de venir, para terminar la obra, porque quiero decirles que cuando Dios purifique a su iglesia, el siguiente paso va a ser llamar al mundo, llamar a Babilonia por su nombre y que la gente salga de allí. Pero no será una predicación solo de palabras, será una predicación de testimonio. Todo es lo que anuncian las señales. No miremos tanto las señales sin entender hacia dónde apuntan, porque eso es desequilibrar el mensaje. Dios les bendiga, hermanos. Voy a tener una palabra de oración para terminar. Acompáñenme para terminar. Querido Padre, quiero darte gracias por la presencia de nuestros hermanos, porque escucharon este mensaje. Hemos visto que hay un cumplimiento franco de tus profecías. Las señales atestiguan en favor de ellas. El mundo se está levantando sobre una sola bandera. La unión, Señor, del paganismo, el espiritismo y de la falsa cristianidad que hay en el mundo, o cristiandad, o aquellos que dicen seguir tu nombre, pero que no profesan realmente, que no viven una vida entregada. Estamos mirando que el mundo se está uniendo y apunta hacia una bandera, unir la iglesia y el Estado, porque son las condiciones que imperaban en los días de Roma pagana para que se levantara el inicuo. Las mismas condiciones están imperando hoy día. Pero todo esto anuncia que tu iglesia está por entrar en un tiempo de juicio, sobre todo para los que vivimos en la tierra. Por esa razón rogamos que tu Espíritu Santo nos dé el valor, no solo para pedir perdón, no solo para arrepentirnos, sino además tu gracia nos dé la fuerza y el poder para vencer el pecado, para quitarlo de nuestro carácter a través de la obra perfecta de Cristo y de su santo poder. Bendice a todos los que nos están sintonizando. Gracias por la compañía y bendice a la iglesia en Delaware, a todos los hermanos que están allí. Te lo rogamos, te lo imploramos, Señor, dándote gracias y rogando que nos ayudes a triunfar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Zoraida, gracias. No sé si tienen preguntas porque el tiempo se fue muy largo, se fue. Oliver, muchas gracias. No. Esto es una vez a la cuaresma que nos